Colombianos, el presidente de la República, Gustavo Petro, está asentando golpes contundentes contra las bandas postguerrilleras que, tras despreciar la oportunidad de paz, ahora enfrentan la aniquilación de sus estructuras y el desmantelamiento de sus economías ilícitas. La fuerza pública, liderada por el presidente Petro, con firmeza está propinando estos duros reverses y el jefe de Estado de cierta forma reafirma su compromiso. Los frentes que sabotean cualquier diálogo pacífico están viendo cómo sus bases en la Amazonía, por ejemplo, colapsa, mientras alias Iván Mordisco, este narcotraficante líder del autodenominado Estado Mayor Central, está huyendo, según fuentes de policía, que además se encontraría herido. En el Cauca, las facciones belicistas pierden el control del cañón del Micay, este principal bastión cocalero que el presidente Petro dijo vamos a recuperar porque el cañón del Micay hace parte de Colombia. Por eso, desesperados, estos grupos arremeten contra civiles, pero su derrota viene siendo inminente. La narrativa falaz de la extrema derecha, entre tanto, que acusa al gobierno de debilitar a las fuerzas militares o de una supuesta complicidad con grupos ilegales, se está desmoronando. Ahora, a las puertas de la campaña electoral de 2026, nuevos discursos están buscando para engañar a los colombianos, para decirles que el presidente Gustavo Petro no hizo nada contra estas bandas delincuenciales, pero la narrativa se les cae con la simple verificación de estos hechos. Vamos a ver este informe que detalla cómo este operativo de inteligencia de la Policía Nacional culminó con la captura de Olivo Guantiba Moreno, alias Robledo, uno de los criminales más experimentados de las disidencias de las FARC que están lideradas por Iván Mordisco. Este golpe se da en la vereda Mesetas en Villavicencio, en el departamento del Meta, marcando otro paso firme en la lucha contra estas estructuras criminales que no quieren la paz. El presidente Petro lo ha mencionado en su cuenta de Twitter. Cabecilla del Estado Mayor de los frentes de Iván Mordisco ha sido capturado por la Policía Nacional. Incluso el brigadier general Carlos Fernando Triana dijo que durante la acción policial también se capturó en flagrancia por porte ilegal de armas y municiones a alias La Negra, la compañera sentimental y miembro de anillo de seguridad de este delincuente. Son operativos de la Policía Nacional contra esta ofensiva que lideran contra alias Iván Mordisco y demás organizaciones criminales que vienen afectando las condiciones de seguridad en el Meta, en Guainía, en Guaviares y el Bichada. Vamos a ver este informe. Alias Robledo, que tenía como misión cuidar a alias Mordisco, fue capturado hoy por las tropas que persiguen al jefe de esa banda del narcotráfico en Caquetá, Putumayo y Amazonas. Una guerra. Alias Iván Mordisco, quien estaría herido, ordenó redistribuir mandos en los grupos terroristas con los que tiene contacto directo en Caquetá y Amazonas para garantizar su fuga por la persecución de la que es objeto por parte de la policía y el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares. Los grupos que reorganizó Mordisco son la estructura Carolina Ramírez, la Comisión Amazonas Jonier Arenas y el bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez. Su jefe, Evimelec Eregua alias Alonso 45, estaría acompañando en la fuga a su jefe Mordisco. Por eso, esa organización habría quedado en manos de Olivo Guantiba alias Robledo, jefe de la subestructura 39. Sin embargo, ese plan fracasó porque Robledo fue capturado hoy. La policía encontró a alias Robledo en una finca de la vereda Mesetas en Villavicencio Meta. Ese exguerrillero llegó a las antiguas FARC hace 36 años. Fue mano derecha de Víctor Julio Suárez, alias El Mono Jojoy, y era buscado, entre otros delitos, por secuestro, extorsión y narcotráfico. Es un golpe certero a las disidencias de Iván Mordisco. En mayo de 2022, la JEP citó a 52 mandos medios de diferentes frentes de las extintas FARC para declarar por casos de secuestro. En esa lista fue incluido Robledo. Año y medio después, la JEP abrió incidente de incumplimiento a Robledo por no presentarse ante esa jurisdicción. Casi nos aniquila. Como parte de las medidas para bajar la presión militar contra Mordisco, sus subalternos intentan desviar la atención en otros departamentos, como el ataque ayer en La Plata Huila, que dejó 2 jóvenes muertos y 31 heridos, y la instalación de más de 100 kilos de explosivos en áreas rurales del Tambo y el corregimiento El Plateado en Argelia, Cauca. Han sido instalados por la estructura Carlos Patiño sobre el cañón del Micay
poniendo en riesgo la población civil. En las últimas 2 semanas, la tercera división del ejército ha destruido más de 1 tonelada de explosivos de la organización de Mordisco en el Cauca. Lo que estamos viendo entonces, amigos y amigas, es que el presidente de la República, Gustavo Petro, dio un duro golpe a las disidencias de alias Iván Mordisco, porque estamos hablando además del cerebro detrás de esta estrategia de expansión territorial de las disidencias hacia la selva amazónica y los llanos orientales. ¿Qué está diciendo el ministro de la Defensa Nacional? Que este resultado ciertamente debilita el mando criminal de las disidencias de este traqueto y mejora las condiciones de seguridad en los llanos orientales y el suroriente del país. Entonces, el presidente emite un decreto. Y ya salen estos medios de comunicación como la revista Semana, con su director Yesid Lanchero, a decir que el presidente Petro está suspendiendo las operaciones militares contra las disidencias de las FARC en medio de una alarmante ola de violencia, pese a lo que ya vimos, donde están propiciando duros golpes a las bandas de Iván Mordisco. Y esto es para que el país diga que no hay una ofensiva militar y que entonces el presidente Petro no se está dedicando a la seguridad de los territorios. Esta es la estrategia. Por eso el presidente Petro dice lo siguiente: los frentes que dialogan tienen hasta el 18 de mayo para acordar zonas de concentración y territorios de paz con COMPES pactados con la población civil para el desarrollo humano en dichos territorios y entrar a un proceso de paz avanzado. Lo mismo sucede con los frentes de comandos de la frontera, Comuneros del Sur, que son provenientes del Ejército de Liberación Nacional en Nariño, y la Coordinadora Guerrillera, que ya han establecido zonas de concentración y territorios de paz. No se trata entonces que la fuerza pública haya cesado todo tipo de operaciones contra las disidencias de las FARC. No, señor. Si uno lee el decreto, y es lo que el presidente Petro le ha intentado explicar al director de la revista Semana, pero también a medios de comunicación como El Colombiano, a quienes el presidente Petro le dice que sí, tienen una política editorial de la prensa de la oposición que busca confundir a la opinión pública como si se estuviese pactando con los autores de esta bomba en La Plata, en el departamento del Huila. Pues bien, si uno lee este decreto, y es lo que el presidente Petro ha intentado explicar, les reitero, lo que se encuentra es que hay una suspensión de operaciones militares contra los frentes que están negociando la paz, contra estas organizaciones que buscan un proceso de paz, que se mantienen en la mesa de negociación. Y es que estos golpes que propicia el gobierno nacional están ligados también a la voluntad de paz, pero no se trata entonces de que se vaya a cerrar la puerta a los frentes que quieran someterse a las reglas de la democracia y dejar las armas. El presidente Petro dice lo siguiente: los que pusieron las bombas no dialogan con nosotros los perseguimos hasta su derrota. El presidente Duque, apoyado por ustedes, los protegió y les permitió que volvieran el MICAI en la Bolsa Mundial de la Cocaína. Los editoriales de El Colombiano y los que ponen bombas tienen un mismo objetivo: apartarnos del camino de la paz y confundir al pueblo colombiano. Por eso es que el presidente Petro también le dice a este señor Joir Ackerman que es un mentiroso y que el simple hecho de leer el decreto uno encuentra la mentira. Y encontramos la mentira, amigos, porque aquí se mantiene un cese de operaciones contra estos frentes que están negociando la paz. Pero no, lo que intentan decir es que es un golpe militar del presidente Petro, que es un decreto presidencial que solamente busca fortalecer a estas economías ilícitas, a estos grupos, cuando lo que estamos viendo es que es el propio gobierno quien está acabando con esta banda de traquetos. Despreciaron la voluntad de paz que el presidente Petro les planteó. Y en el caso hipotético de que estas bandas no se sometan a las negociaciones de paz o no cumplan con su palabra, pues el presidente Petro le aplicará la misma ley que le está aplicando alias Iván Mordisco. Las mal llamadas disidencias olvidan que estaban sentados en una mesa de negociaciones y decidieron, ante la posición del gobierno de empezar a desmantelar cultivos ilícitos y despejar el plateado, como se había acordado, levantarse unilateralmente de la mesa. Hoy perdieron el plateado y están a punto de perder todo el MICAI, y de allí no nos iremos. En Colombia se acaban los ejércitos privados de los traquetos. Es una contundente operación que ha hecho el presidente Petro y es lo que muchos medios de comunicación intentan ocultar. Vamos a dejar
dejar hasta aquí esta información, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. La invitación es que se suscriban a este canal, a que compartan la información y por supuesto deje sus opiniones en los comentarios. Esto nos ayuda, me ayuda a continuar con este ejercicio democrático e informativo con el país para tomar las mejores decisiones y por supuesto para seguir con una democracia que necesita información de verdad, para recordarnos que las mentiras no son diferencias de opinión. Hasta la próxima.